En la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Cajamarca se llevó a cabo la conferencia sobre los 30 años del Código Civil peruano, en donde se expusieron temas referidos a antecedentes históricos del Código y proyectos de reforma al Código Civil en el aspecto patrimonial y extrapatrimonial. Las ponencias estuvieron a cargo de docentes de la Facultad de Derecho, especialistas en el ámbito del derecho civil, los cuales dieron a conocer sus puntos de vista sobre si es necesaria o no una reforma del Código Civil. A continuación, les presentamos un resumen de lo que fue este gran evento. Esta iniciativa a través de los estudiantes y también a través de los eventos que se vienen organizando por iniciativa de los docentes o de los directivos de la facultad, la necesidad de ir conversando y actualizándolo jurídicamente y en realidad ir intercambiando ideas, ¿no? Hoy día nos reúne un evento bastante, digamos, importante en el área del derecho civil, de los pocos que se hacen en nuestra facultad, porque si ustedes se habrán dado cuenta, todo es penal, procesal penal, y digamos hasta en el área administrativa, lo que tiene que ver con justicia comunal, pero muy poco se trabaja en el tema de derecho civil. Y para quienes estamos inmersos en lo que es el desarrollo de esta área tan apasionante del derecho, pues realmente hoy día resulta un día de celebración y saludo mucho la iniciativa de los estudiantes. La tecnología, la forma de relacionarnos, ¿sí? La forma de establecer pactos y mucho más en estas cuestiones muy puntuales, tan humanas y tan complejas, de dar vida o de traer vida al mundo, nos revelan que el código no está en materia. No en el derecho civil patrimonial, no en el tema de derechos reales, no en el tema del derecho de obligaciones, no señores, en el tema de familia hay la necesidad de contar con respuestas adecuadas que vía interpretación ya no las podemos conseguir. Y entonces hay necesidad de reforma. Y entonces sí hay necesidad de mirar a la maternidad de forma totalmente distinta, basada en principios básicos. Hay la necesidad de poder investigar nuestro origen biológico, no en función a presunciones, que nuestro código dice, bueno, se presume por padre del menor aquel que haya tenido la posesión constante de Estado por tantos años. O el hijo nacido dentro del matrimonio se reputa hijo del marido, aun cuando la mujer sea adúltera, no importa, pero es hijo del marido, ¿qué importa? Esas normas, señores, son obsoletas, responden, como lo dijo Reinaldo hace un momento, los códigos responden en muchos casos, o las normas responden en muchos casos a momentos coyunturales, pero también, señores, responden a nuestras percepciones como sociedad. Lo que hoy día resulta permitido al orden público actual, no lo fue pues hace 30, 40 o digamos unos 40 o 50 años, ¿sí? Lo que ahora nosotros estamos viviendo respecto a la posibilidad de la regulación de la unión civil era un tema tabú hace 50 años. Digamos, el estatus jurídico alcanzado en este momento por las uniones de hecho, ¿sí? Que casi son un matrimonio. Ya no hay diferencia, ¿qué tesis de apariencia? Es un estado matrimonial disfrazado porque ya no hay mayor diferencia al respecto. Nos demuestran, pues, que nuestras normas deben responder. Y responder no solo vía aplicación directa, está bien, interpretémosla, integrémosla, pero cuando ya no hay posibilidad de integración más, cuando ante ausencia normativa o cuando la interpretación me queda corta para poder dar respuesta, como les digo en este momento, hay necesidad de reforma. Y aquí, en esta área, hay necesidad de reforma. El proyecto actual de reforma del Código Civil y que pueden hacer el seguimiento en la página web del Congreso con el número de proyecto 582-2011, se darán cuenta de que la reforma actual del Código Civil peruano solo refiere 37 artículos en total. Y de esos 37 artículos, yo me tendría que unir ahora sí a lo que leía el doctor Mario Castillo, que en algunos casos las reformas no son ni urgentes ni necesarias, porque me parece que la práctica hace rato
que la práctica judicial y la práctica, por ejemplo, a nivel de la experiencia de registros públicos, hace rato que ya superamos lo que se quiere reformar. Entonces, ¿en qué se encuentra en estos momentos? Fíjense que en el Congreso de la República, el 14 de mayo de 2014, se postergó el debate de la reforma del Código Civil, y actualmente lo que hay es un oficio en la Oficialía Mayor del Congreso para que se solicitándose la priorización del debate. Entonces, lo cierto es que está por venirse una reforma del Código Civil. Está por venirse por lo menos en una cantidad de 37 artículos que va a ser reformado el Código Civil. Entonces, señores, fíjense cómo ha sido todo el tema de la reforma del Código Civil, lo que se hablaba de reforma del Código Civil, que se empezó con más de 200 artículos, se bajó a 140 artículos y hoy en día solo estamos en 37 artículos. Es que lo que garantiza fue básicamente los comentarios que tuvo el Código Civil de 1984, postulándose como un código novedoso, un código importante, y que haya dado una lástima que 8 años después de su promulgación ya se esté intentando derogarlo totalmente, o se esté intentando cambiar para volver al código del 36. Lo que se sigue ratificando es que por lo menos este Código Civil de 1984, proyecto de que no va a ser modificado integralmente, y que naturalmente el avance de la tecnología, a la que hacía referencia el doctor Jorge Salazar hace un momento, el avance de la sociedad, la complejidad de las propias relaciones jurídicas, naturalmente llevarán a que el código se enmiende. Pero una enmienda no nos soluciona el problema, una modificación no nos soluciona el problema. Tenemos que volver puntualmente al tema de las fuentes del derecho. ¿De qué nos sirve tener un código perfecto si la doctrina y la jurisprudencia, cualquiera de ellas, puedan no hacer un estudio serio, un estudio reflexivo que nos ayude puntualmente a afrontar adecuadamente la solución de las relaciones jurídicas? Decir que el Código Civil, la modificación del Código Civil va a ser más perfecta en las relaciones jurídicas, evidentemente no creo que sea ese una opinión apropiada. Que cuando me voy a revisar qué es lo que se está modificando en la parte de derechos reales y en la parte de obligaciones, fíjese que en el anteproyecto de reforma del Código Civil habían más artículos de los que se proponían reformar en cuanto a derechos reales y en cuanto a obligaciones, en cuanto a derecho civil patrimonial. Sin embargo, en este nuevo proyecto, en lo que está ya discutiéndose, y vamos a discutir lo que está discutiéndose en este momento, solo hay específicamente 4 artículos que podrían ser materia de reforma en el campo de los derechos reales. Y entre esos 4 artículos, lo que están pidiendo que sea urgente de reforma es básicamente en lo referido a la copropiedad, en el caso de la adjudicación producto de la división y partición entre los copropietarios. Y los 3 artículos restantes lo que hacen específicamente es presentar modificaciones a la hipoteca. Que nos entendamos, las 3 grandes corrientes sudamericanas codificadoras fueron Brasil, Argentina y Chile. En Brasil, con Augusto Teixeira de Freitas, nada de Ronaldinho, nada de eso, ¿no? En Argentina, y digo por qué, porque el argentino es Vélez Sarsfield, no es River Plate, Vélez Sarsfield, y en Chile, Andrés Bello, que siendo no chileno hizo el código para allí, ¿no? En el Perú, Manuel Lorenzo Vidaurre dijo, yo voy a hacer lo mismo. Yo he tenido oportunidad de revisar la obra de Manuel Lorenzo Vidaurre, y era un código de súper avanzada para su época, y lamentablemente no lo entendieron. Se adelantó casi unos 80 años, según mi criterio, y no lo entendieron, y por eso no se acogió, y se decidió mejor. Ya dije cuáles serían los 3 aspectos que influyeron en nuestro código. En América, Brasil, Argentina y Chile. Brasil más indirectamente a través de Argentina, pero las otras grandes corrientes son europeas, Francia, Italia y Alemania, hasta ahora, siguen influyendo en nosotros. Esos fueron entonces 3 europeas y 3 americanas. Con los asiáticos y los africanos no tenemos nada que ver nosotros, ¿ya? Al menos de derecho civil, ¿ya? Entonces, el código de 1852, si ustedes ven, el código francés es de 1804, la influencia francesa fue definitiva en nuestro código de 1852, pero como acabábamos de salir de una república, teníamos la influencia del derecho indiano, de las leyes hispánicas y evidentemente del derecho canónico.
Para 1936, la influencia fuerte es la del BGB alemán de 1900. Entonces, Alemania influye, e indirectamente el código alemán lo recibieron Suiza y Brasil, y esos dos influyeron para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Y en el año 1984 estaba nuevecito el Código Civil de 1942 de Italia, y ese fue el gran influenciador en nosotros. Pues ahí están las tres corrientes: primero Francia, luego Alemania y luego Italia. En cuanto a la estructura, el Código de 1936 tenía solo 5 libros, ¿no? El primero era de personas, el segundo de familia, el tercero de sucesiones. Curioso, en el Código de 1852 no existían sucesiones, era un modo de transferencia de la propiedad, ¿no? Y el derecho reales, que incluía dentro el tema de registros públicos. Y en obligaciones estaba acto jurídico, contratos y obligaciones, e incluido el código, todo el derecho laboral. Los contratos laborales formaban parte del derecho civil. Ese fue otro de los puntos por qué se tuvo que hacer el Código Civil y sacar. Grandes cambios que hubo con respecto al 36, el primero fue el del trasplante de órganos. Nosotros llamamos donación, si sé qué sesión, fue un tema que en esa época revolucionó, hasta ahora no lo tenemos bien en claro. Y otro tema que también revolucionó en esa época fue el de la muerte presunta. Ustedes ahora lo entienden, en esa época no, la muerte presunta. Salíamos de conflictos bélicos y era necesario incorporar una figura que ayudase al sistema sucesorio. El libro de acto jurídico, el gran gestor fue Fernando Vidal Ramírez. Allí más adelante haremos algunas anotaciones, ¿no? En el libro de familia, el sello de Héctor Cornejo Chávez es inconfundible. Él tenía una férrea formación católica y su sello se ve en el libro de familia, girada en torno al matrimonio. Las causales de divorcio no fueron sino jaladas del código canónico para la nulidad canónica e incorporadas como divorcio, y aún así con él se seguía poniendo. Dejemos que madure el código. El día que alguien de aquí me diga, profesor, ya mira, hay todo un tratado completo y en todo ese tratado se notan 30 errores en el código, no en el accionar de los jueces, ¿ah? En el código, sería necesario cambiarlo. Entonces, yo ahorita estoy terminando un trabajo en acto jurídico y he detectado 13, 14 problemas de acto jurídico que no es culpa del código, es culpa de la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema dice que cuando un marido transfiere un bien sin preguntarle a la mujer, estamos ante un supuesto de un falso representante. Absurdo, pues. Absurdo. Si leen el 168 proviene el Código Italiano dice, es un supuesto de ineficacia absoluta, pero no es nulidad. Y como nuestros magistrados supremos creen que toda nulidad es ineficacia absoluta y toda ineficacia absoluta es nulidad, han interpretado mal. Y así tenemos un montón, ¿ya? Entonces,